papá estaba sufriendo, porque andaba pues fuera, no dormía en casa. Entonces estaba sufriendo, pero una vez estaba enfermo del fiebre y tenía un cachete así hinchado de la cabeza, de las muelas. Y dice, me voy a quedar aquí, me siento muy enfermo. Pero una vecina lo reportó, que ella estaba. Entonces el gobierno fue. Entonces decía mi papá, oiga, ahí viene un tropelazo de caballos, que se va el gobierno. Y teníamos era como, yo ya estaba más grande, entonces. Entonces dice, Josefina, córrele, Josefina, es el gobierno. Abre la puerta y se mete al lado de una cocina, agarra el rifle y la pistola y se mete. Entonces empezó a tirar. Ahí por el gobierno empezó a tirar balazos. Se subió arriba de la casa y empezó a tirar balas para adentro de la casa. Entonces, no sé, decía mi papá, no se rajen, hija, no se rajen. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. No se rajen, hija, no se rajen. Viva Cristo Rey, griten, viva Cristo Rey. Y entonces, y métanse debajo de la cama, métanse debajo de la cama. Nos metimos debajo de la cama y luego aventaban balazos y balazos. Y luego, por fin, cuando ya se le acabó el parque, salió, pero estaban todos rodeados de la casa, estaban agarrados así de la mano, y así rodeados, todos amarrados. Entonces al salir él de fuerzas, corrió así, y estaban agarrados así, y llevaba un tiro a la pistola y le dio uno así, y cayó al tiempo que se destrabó de la mano y echó a correr. Entonces le dieron un balazo en la pierna, y siempre quedó corriendo. Pero iba otra parvada de soldados de abajo para arriba y lo encontraron. Y entonces donde lo encontraron, ahí lo mataron. Pero él de todos modos murió, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Así que la bala que a él le dio, las balas que a él le pegaron, no se dejó de Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y murió, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Entonces ya después de que lo mataron a él, salieron todos los gobiernos y se puso así, mire, así. Así se puso, con las armas, con todos los rifles así. Todos enriflados así, haciendo fila. Y nosotros tenemos que salir por el medio de los rifles así. Tenemos que salir nosotros así por el medio, con los rifles así. Y para que salieran los hombres. Pero éramos puras mujeres, no tenía mi mamá. Eran 8 mujeres, pero puras mujeres, ni un hombre. Y ellos querían que hubiera hombre y decía, pues son mujeres. Si fueran hombres, aunque estuvieran recién nacidos, aquí morían. Y luego ya nos sacaron y luego nos pusieron debajo de un arbolito. A mi mamá y en paz descanse, la pusieron ahí con todas sus hijas alrededor. Y le llegó como sería capitán, y luego le dice, les vamos a matar, ¿eh? Pues si nos va a matar, dijo, pues ni modo. Pero ya nosotros ya estábamos grandes en ese tiempo, ya éramos ya señoritas. Entonces una hermana de las religiosas le dijo, oigan, ¿ustedes también son cristeras? Dice ella, sí, soy cristera. ¿Y por qué es cristera usted? Porque mi padre cree en Cristo y mi padre me ha dado mi religión y yo también soy cristera. ¿Y usted qué hace? Le dice, yo soy catequista de los niños, enseño la doctrina, les enseño a bautizarlos, yo hago todo lo que puedo por la iglesia. Ah, pues también es cristera, también la voy a matar. No le hace, por Cristo muero, máteme. Pero era mentira, pues, nomás para asustarnos, yo creo. Entonces llega otro señor y luego soldado y dice, miren, a ustedes no les va a pasar nada, porque ustedes son mujeres. Si fueran hombres, aquí morirían todos. ¿Oyeron a su papá? ¿Esta pistola la conocen? Dice mi hermana, sí, la conozco. ¿De quién es? De mi papá. ¿Y este rifle? También es de mi papá. Ah, bueno, pues ahí está tirado abajo, para que lo levanten.